Hoy vamos a comenzar el segundo semestre del año del seminario con mucha alegría, sobre todo por la asistencia de ustedes y porque nunca imaginamos que el seminario iba a durar tanto tiempo. Este es el cuarto semestre. Comenzamos con las dudas sobre si vendría alguien al primero y bueno, digo, vemos con mucha alegría que continuamos con este proyecto, con este programa. Le damos la bienvenida y quiero darles la bienvenida. Bueno, por supuesto, nos acompañan en la mesa el doctor Manuel Becerra, a quienes ya todos conocen, la profesora Ana Alba Betancourt, también conocida de las personas que han asistido ante el seminario, no necesita presentación. Y queremos decir con mucha alegría que se acaba de incorporar a la coordinación del seminario la maestra Carmen Arteaga, que dirige el Seminario de Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho. Ella nos va a acompañar en la coordinación, lo cual nos garantiza una cuota de calidad. No es que yo diga que las anteriores personas que nos acompañaban no la tuvieran, pero sin duda que es un aporte importante para nosotros y creo que para ustedes, muy importante, en la continuidad de este seminario. Entonces, bienvenida, Carmen. Y luego presentar a la maestra Quetzali de la Concha Pichardo. Ella ha estado ya anteriormente en este seminario. Para los que no estuvieron en esa oportunidad, la profesora es gerente jurídica de Penguin Random House, digamos, propiedad intelectual de Penguin Random House. Tiene una larga experiencia en materia de derechos de autor, ha publicado artículos en México y en el extranjero, ha participado en los eventos nacionales e internacionales que hemos organizado con el doctor Manuel Becerra y con la doctora Ana Alba Betancourt. O sea que ahí, digamos, dejo la presentación y ella va a hacer pues la presentación del tema que va a abordar. Es un tema, digamos, muy interesante. Digamos, tradicionalmente podríamos haberlo tenido en cuenta como, digamos, un tema, voy a caer en redundancia, con un tema tradicional, de costumbres, etcétera. Toda la evolución que ha tenido los derechos de autor en la materia, en las últimas etapas, la evolución que ha tenido no solo por la ampliación de la materia protegida por los derechos de autor, no solo por la importancia económica, sino además por todo el debate internacional que se ha dado y que se ha traducido en muchos de nuestros tratados internacionales, donde, a diferencia de lo que sucedía en otros tiempos, si ustedes se fijan, en el TPP, por ejemplo, el tema dedicado a derechos de autor es mucho más extenso que el dedicado a propiedad industrial. Es decir, ha adquirido una relevancia desde esta perspectiva jurídico-empresarial muy importante. Entonces, creemos que el tema va a ser de mucho interés. Quetzali, el micrófono es tuyo. Muy buenas tardes, gracias por su presencia y muchas gracias por recibirme nuevamente en este seminario. Agradezco especialmente a los doctores Manuel Becerra y Rafael Pérez Miranda
por su invitación y su confianza, y por supuesto pues también me da una gran alegría compartir esta mesa con la maestra Carmen Arteaga y con Ana. Y bueno, el tema es el desarrollo o hacia dónde vamos en ciertas industrias de contenidos, tomando como punto de referencia la industria editorial, porque con el desarrollo de las tecnologías también han cambiado las herramientas, las normas y las posibilidades de comercio. Un poco para contextualizar, es importante decir que la existencia y vida de Internet, así como las posibilidades de todas las herramientas digitales, han abierto un abanico de posibilidades, por una parte para el usuario, que se multiplica en los perfiles, porque ahora un usuario que tradicionalmente antes era solamente lector, ahora no solo es lector, sino que también obtiene contenidos, los puede compilar, los puede copiar, los puede reproducir, puede autopublicar, puede compartir contenidos también, puede hacer una multiplicidad de acciones respecto de este tipo de contenidos. Como les digo, me voy a referir especialmente a los que son de corte literario, que es, bueno, pues todo aquello que se hace a través de la comunicación del lenguaje y que conocemos tradicionalmente por la figura del libro. Entonces, por una parte tenemos al usuario que ahora tiene estos múltiples perfiles, y por otra parte también tenemos la apertura de una serie de mercados que antes no se conocían. En el tema de la tecnología se han dado ciertas revoluciones para la normativa de protección de los derechos de autor, que yo siempre digo con mucho orgullo que la industria editorial, bueno, pues fue digamos, el granito, el impulsor inicial de este reconocimiento de una vinculación indisoluble entre el autor y su obra, y reconocer que no solo es autor de la obra, sino que también tiene una serie de derechos y facultades de autorizar y prohibir respecto de cuál es el uso de su obra. Entonces, estamos hablando que esto sucede inicialmente con la invención de la imprenta. Esto es del siglo XV. Y la siguiente revolución para la industria editorial es apenas en el siglo XX. Entonces, hay una especie de largo sueño para la industria editorial y de contenidos durante varios siglos. Esto no quiere decir que no hubo otras revoluciones de la industria que también tuvieran una influencia en la normativa, pero sí nos habla claramente que por lo menos en la industria editorial, pues se había considerado una de las más estables. ¿Por qué? Porque estaba sujeta a el ejemplar. La figura del ejemplar con la digitalización deja de existir, o no deja de existir, sino que se disuelve. Bueno, ya tenemos aquí un poco de auxiliar visual, que tampoco es... Pero esa frontera tradicional precisamente de los medios de difusión, los controles de distribución de los ejemplares, los controles de cuáles son los territorios que están autorizados para el uso y explotación de una obra, ya no son tan precisos como antes, y menos aún con lo que es el libro digital, que finalmente su mayor desarrollo, no en el grado de un formato de PDF, sino un desarrollo propiamente de un libro hecho para un lector y usuario en digital, pues es hasta hace una década. Y dentro de las posibilidades de lo que uno puede hacer con los contenidos, bueno, pues también se desarrolla que
ahora puede ser no solo el lenguaje, no solo la letra, no solo la frase o el contenido escrito, sino que los contenidos de los libros se pueden ver enriquecidos como obras multimedia. Aquí hago la distinción entre lo que es una obra compuesta y una obra derivada, porque en el caso de la compuesta, esto ha abierto un abanico de posibilidades porque se puede integrar música, imagen, animación, junto con el texto. Y esto también tiene una relación importante con cuáles son los perfiles actualmente de quién escribe los libros. También la figura del autor ha tenido una transformación importante. Siempre se ha considerado que alguien que puede dar una opinión pública también puede ser autor de obra escrita, para crítica, para ensayo, para opinión política. Ahora encontramos perfiles como YouTube, en el cual resulta que un chico que tiene ciertas ideas que comunicar lo puede hacer a través de la red sin la necesidad de que lo contrate una empresa, de participar en una televisora, de tener un programa de radio. Lo puede hacer simplemente porque así lo ha decidido. Y entonces el fenómeno se convierte en que el productor o el capital no es el que toma la decisión de quién puede emitir estas opiniones, sino que las opiniones en sí mismas son las que van obteniendo y van acrecentando el público que se interesa en ellas. Entonces, el fenómeno es inverso, porque el youtuber lo que hace es comunicar sus ideas, tener probablemente una emisión periódica que puede ser semanal, que puede ser diaria, lo cual también es difícil porque hay que generar contenidos. Y una vez que tiene un buen número de seguidores, entonces es cuando la industria se interesa para darle un programa de radio, para darle un programa de televisión o para que publique un libro. Y este tipo de perfiles también hace que el escritor tenga necesidades diferentes. Nos hemos encontrado actualmente con que, continuando con el ejemplo de los youtubers, ellos lo que solicitan es no solo tener texto, sino poder generar obras multimedia. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a tener una serie de auxiliares visuales y de audio para poder comunicar sus ideas y sus obras. Entonces, la figura de la obra multimedia se vuelve muy importante. Además, también en el caso de los usuarios, ahora tenemos una transformación en donde el usuario ya no está esperando, por ejemplo, con la paciencia de un lector tradicional de obras periódicas, quiere contenidos inmediatos, quiere contenidos enriquecidos, quiere tener la información al instante. No sé si a mediodía ustedes sintieron que hubo un pequeño temblor, pero bueno, más o menos alrededor de la 1:10 de la tarde se supone que tembló. Yo no lo sentí, por eso digo se supone, pero la reacción de la mayor parte de las personas con las que yo me encontraba en una reunión fue ver inmediatamente y corroborar en su celular si efectivamente había temblado. Ya no era la experiencia sensorial de si habían sentido el temblor, era si había una noticia que diera todos los datos acerca de cuáles fueron los grados, dónde fue el epicentro, y eso lo queremos de manera inmediata. Todavía no había terminado el repliegue en el edificio en el que me encontraba cuando todos ya estaban consultando esta información. De ahí también que la obra multimedia se vuelve muy importante para poder solventar las necesidades de estos nuevos usuarios que quieren información inmediata y que quieren información enriquecida. Quiero escuchar la música que está relacionada con la obra y quiero al mismo tiempo tener auxiliares visuales. Hay un caso que es el de una obra clásica acerca del movimiento del 68 que se titula Regina, del autor Velasco Piña, Antonio Velasco Piña. Regina, durante 20 años, se vendió simplemente en el ejemplar impreso. Pero hoy en día, y gracias a
una colaboración también con otro tipo de artistas y al tipo de demanda del usuario, bueno, ahora Regina se vende no solo en formato digital, sino también musicalizado, para que durante la lectura de cada capítulo entonces haya al mismo tiempo, de forma simultánea, la escucha de la musicalización. Entonces, bueno, la obra multimedia va tomando cada vez más relevancia y también las herramientas tecnológicas permiten a la editorial o al productor del contenido poder generar este tipo de obras. Las características básicas de este tipo de contenidos multimedia y que están adaptados a estas nuevas necesidades, pues es que están digitalizados, que están compuestos por archivos de audio, por archivos visuales, por archivos de texto y que tienen una utilización interactiva. Eso también nos lleva a otro tipo de necesidad que lo veremos más adelante, que son las plataformas. ¿Quién invierte en tener los espacios idóneos para poder compartir este tipo de contenidos? ¿O quién invierte en desarrollar los programas necesarios para poder ver, escuchar este tipo de contenidos multimedia? Por lo tanto, también el tema de la contratación para la explotación digital pues se vuelve diferente. La legislación y la normativa de los derechos de autor se desarrolló principalmente en un ambiente analógico, en el cual nosotros teníamos esta figura del ejemplar y en el cual las facultades de autorización o prohibición tenían todo que ver con la reproducción, con la distribución y con todas las actividades que son inherentes a poder compartir ejemplares de una obra, en caso de que estos sean susceptibles de reproducción. Y, por ejemplo, en el caso de obras pictóricas, bueno, pues estaban sujetos al original, lo cual ahora también se ha vuelto un descontrol absoluto porque tenemos una oferta de imágenes en Internet donde hay veces que el autor de la obra visual ni siquiera está enterado de que existe, de que se ha reproducido y de que está a disposición en Internet. Pero bueno, en el desarrollo de la normativa, pues las bases son para un ambiente y un mundo analógico. Sin embargo, actualmente, pues las necesidades cambian y por lo tanto también las contrataciones cambian y los lineamientos que uno tiene que marcar en estas contrataciones también son diferentes. ¿Por qué? Porque ya no solo vamos a solicitar el ejercicio de facultades básicas que tienen que ver con el uso del ejemplar, sino vamos a solicitar que se pueda hacer el uso de todo tipo de formatos y que dentro de esto también exista la digitalización. Y no solo la digitalización, sino también que ésta pueda ser utilizada en los diferentes mercados que existen. Las modalidades de explotación se han multiplicado y creo que han servido para dos cosas. Uno, para poder ir más allá de las fronteras geográficas, y también para darle una mayor proyección a los autores. Es muy interesante observar cómo la venta en línea y la puesta a disposición en plataformas de Internet, pues ahora genera fenómenos en los cuales en la editorial en la que yo colaboro, pues publicamos a Rius, que es un clásico de la caricatura mexicana y que es un clásico que uno pensaría que es absolutamente local, por el tipo de frases, por el tipo de mentalidad de sus personajes y por el tipo de crítica social, política y económica que hace a través de sus libros y de sus historietas. Sin embargo, en cuanto se comenzó a producir el libro digital y algunos de los ejemplares de las obras más relevantes de Rius en digital, lo cual también es todo un reto porque no es lo mismo hacer un libro digital de un caricaturista que solo de texto. Pero bueno, una de las primeras reacciones que observamos fue la solicitud de 2 editoriales en Turquía para poder hacer la traducción y la adaptación de la obra de Rius. Entonces es fantástico ver, uno,
los puntos de empatía que tenemos como seres humanos, en donde podríamos pensar que somos absolutamente diferentes y, sin embargo, pues en Turquía les pareció que los chistes también eran locales y que la crítica también les venía bien y era perfectamente adaptable a su cultura. Entonces, esto es lo que ayuda también a ver, a veces vemos el tema de Internet, la digitalización y esta reproducción que se dice, bueno, es que es descontrolada y a veces se ve como un enemigo de la propiedad intelectual o del derecho de autor. Sin embargo, creo que si vamos implementando unas reglas del juego aplicables a estos nuevos medios, en realidad es algo que nos ayuda a crecer a nivel social y cultural y global. Entonces, bueno, en el caso de las modalidades de explotación, pues tenemos la venta en línea, que digamos es la modalidad tradicional que se conoce. La venta en línea lo que quiere decir es que a través de un distribuidor, que es como cuando yo como editorial le entrego ejemplares a una librería y la librería, bueno, pues los pone a la venta. Pasa lo mismo con la venta en línea. En general las editoriales no tienen una plataforma de venta. Lo que tienen son distribuidores, que son como los nuevos libreros, en donde uno pone a disposición la descarga del libro y esto, bueno, no solo abre el tema geográfico, sino también hace un ahorro de insumos y de gastos en general, porque no se hacen gastos de distribución, no se hacen gastos de colocación, no hay devoluciones de los ejemplares y simplemente lo que se adquiere se factura y es el fin de la historia. Y eso también fomenta pues que haya una elevación de regalías para el autor, porque entonces no se incurre en todos estos gastos que tienen que ver con el manejo de los ejemplares impresos. Y también, bueno, pues facilita en general la comercialización y el control de la comercialización. Esto puede ser a través de descarga o puede ser vía streaming. El streaming, en el caso de los libros, ha crecido. Fue de manera, yo diría, como una reacción al crecimiento del streaming para los audiovisuales. Es muy interesante observar cómo hace pues menos de una década Blockbuster le dijo a unos muchachos emprendedores que ese proyecto rarísimo de Netflix pues no tenía ningún futuro y ellos decidieron no invertir. Entonces, ahora lo que observamos, bueno, pues son locales que fueron quebrando poco a poco y que al final se sostuvieron por venta de videojuegos. Y vemos una compañía como Netflix que ha pasado no solo de el streaming a través del consumo de licencias, bueno, de productos que son licenciados, sino también a ser un productor propiamente porque conocen perfectamente cuáles son las necesidades de su público. Entonces ellos saben que hoy por hoy un usuario de Netflix no va a esperar un capítulo semanal. Ellos quieren ver la temporada el fin de semana y encerrarse con sus palomitas y verlo de principio a fin. Entonces, ellos saben que deben de tener un ritmo mucho más acelerado de producción que el que tradicionalmente se tenía en las televisoras que hacían producción de series. El tema del préstamo digital, y bueno, en el caso de los libros, el streaming también funciona. ¿Por qué? Porque es común. Yo digo que eso atiende a veces a la edad. Yo me acuerdo que en mi etapa universitaria, cuando compraba un libro, aunque no me gustara del todo, me sentía obligada a terminarlo. Aunque yo decía, bueno, la novela ya voy a más de la mitad del contenido, pero no me he enganchado, pero me sentía moralmente obligada a terminarlo. Con el tiempo, pues uno va teniendo también el criterio de decir, la vida es una y mejor voy a ver si hay otro libro más interesante. El streaming ayuda mucho para esto. ¿Por qué? Porque entonces el usuario paga por tener una licencia en plataformas donde haya streaming de libros, que Amazon es una de las principales, Google también lo maneja.
Y lo que uno hace es ver cuál es la oferta de libros. Ellos saben que humanamente uno puede leer un cierto número de libros y entonces, pues claro que es un negocio rentable, porque en promedio un usuario, un extraordinario lector en digital, pues lee no más de 7 libros durante el mes. Y eso es porque tiene tiempo, porque tiene dedicación y porque es buen lector y porque le gusta el tipo de lectura digital, que eso también es otro tema. No a todos los usuarios les encanta la lectura digital, pero bueno, a quien le gusta no lee más de 7 libros en promedio. Habrá quien pueda alcanzar más, pero en promedio no lo hacen. Entonces lo que hace la plataforma es decir, bueno, tú me pagas $30 al mes y puedes leer todos los libros que quieras. Y bueno, pues eso está fantástico porque no te enganchaste con una novela y entonces buscas otra y después, o sea, puedes ir buscando dentro de una variedad de la oferta de contenidos y lo único que se requiere es que sea, por supuesto, en línea y conectado a la plataforma en el momento en el que se está haciendo la lectura. Por eso es distinto de la descarga de los libros. Cuando uno descarga el libro digital, lo que puede hacer es reproducirlo en el equipo en el que se descargó, que va a hacer un reconocimiento de la IP del equipo para que tampoco se pueda reproducir a discreción y da la oportunidad de visualizar con el usuario en otro cierto número de equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que uno descargue el libro en su computadora, pero después se va de viaje y quiere continuar leyendo en la tablet. Entonces, de ahí viene pues esta distinción entre descargarlo, donde uno puede hacer visualizaciones sin necesidad de estar conectado a internet, y el streaming, donde sí es mandatorio estar conectado a la plataforma. El préstamo digital de la obra, bueno, este es un medio novedoso que en México de hecho se acaba de lanzar, una plataforma hace pues un mes, que ha sido uno de los proyectos más ambiciosos de la Biblioteca Nacional y del Gobierno Federal, que se denomina Digitalee. Entonces es un proyecto muy interesante porque es a través de una colaboración entre la Biblioteca Nacional junto con una de las principales plataformas de distribución de libros digitales, que es Libranda, y entonces ellos lo que hacen es funcionar como una biblioteca, pero en línea. Y lo único que uno tiene que hacer, igual que en las bibliotecas tradicionales, pues es inscribirse. Y de esta manera, pues hay toda una oferta de contenidos que yo estoy segura que irá creciendo y que tiene como una de sus características principales que son novedades. Entonces, ¿por qué? Porque si observamos otras bibliotecas, principalmente españolas o norteamericanas, que anteriormente o que iniciaron con este tipo de préstamo digital, pues en general no eran libros de novedad, sino eran libros que ya llevaban por lo menos pues unos 3 años en el mercado y que por eso se había licenciado el préstamo a través de biblioteca. Hay que recordar que estas modalidades de explotación son independientes entre sí. Entonces, si uno no incluye alguna de estas en su contrato, no tiene la facultad de autorizarlas. El tema de la reproducción parcial, que se le denomina previsualización, bueno, pues es una especie de teaser que se da para los posibles lectores, en donde uno va a observar algunos de los capítulos seleccionados por el editor para decidir si desea o no adquirir el ejemplar. Y bueno, en el tema de los formatos digitales, pues hay una gran gama también de dispositivos que son los que están en oferta en el mercado. Creo que a nivel nacional solo Gandhi y El Sótano han sacado su propio dispositivo, pero los más utilizados pues son el iPad y el Kindle. El Kindle es el que ha tenido un mayor número de años de desarrollo, ha tenido también el mayor número de versiones, y que por lo tanto se les considera pues el dispositivo más especializado para lectura, porque uno puede controlar desde el brillo de la pantalla, la matización, el color de la página, si uno no lo quiere muy blanco, si lo quiere amarillo, si lo quiere mate, y por supuesto también el tamaño de la fuente, lo cual lo hace muy cómodo. Y las submodalidades, que estas pueden ser diversas. Hay un nuevo mercado que también se ha abierto, que son las entregas.
A mí en lo particular me parecen muy, muy atractivo este tipo de explotación o de modalidad de uso, porque se van haciendo entregas por capítulos, si lo permite la obra. Principalmente esto se ha utilizado en novela o en ficción, porque entonces el usuario sí que está a la espera de un siguiente capítulo. Y estas entregas en general pues se pueden hacer en colaboración con revistas digitales. ¿Por qué? Porque son usuarios que están acostumbrados a la publicación periódica y a estar esperando estos contenidos. Entonces, esto también es interesante y es de gran ayuda para el tema del tiempo de atención que tiene un lector promedio en pantalla. Entonces, de hecho, bueno, hay un estudio que también se hizo a través de la universidad, en el que un lector con un nivel académico universitario, pues más o menos su tiempo de atención en pantalla para lectura no sobrepasa los 60 minutos. Entonces, para la lectura de un libro completo, pues eso también es importante y tiene que ver con muchas cosas, desde el fenómeno de luz y de reflejo a nivel visual, hasta el tener que estar con el dispositivo en mano. Entonces, bueno, por eso el tema de las submodalidades y sobre todo el de las entregas o el de la venta parcial por capítulos, pues se vuelve muy interesante porque el usuario, pues, tiene la comodidad y la gratificación de decir, terminé con un capítulo completo y me espero a la siguiente semana. Bueno, también hay el tema del print on demand, es súper interesante porque esto ha generado una revolución principalmente en algunos lugares de Europa. Uno de los casos icónicos es Francia y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí existe una variante en el mercado impreso. Esto quiere decir que ya hay compañías que en lugar de rentar un espacio donde puedan tener una colocación y muestra de todos los libros que están en su catálogo, que eso implica toda una serie de gastos de administración y de infraestructura, bueno, con el print on demand lo que se hace es colocación de máquinas para que uno seleccione a través de un catálogo que está en pantalla qué libro es el que desea y la impresión se hace ahí mismo en el momento. No llega a una calidad como un formato de tapa dura, pero sí llega a una calidad de un libro promedio de tapa blanda o de bolsillo. Entonces, esto ha llevado también a que grandes gigantes del negocio de las librerías como Barnes Noble, ellos prefieran ya tener su tienda en línea y puntos de print on demand en lugar de todas las tiendas que anteriormente manejaban. Entonces, ha pasado de ser una tienda que tenía sucursales en la mayor parte de los estados de la Unión Americana a tener una de las tiendas más importantes en línea y a solo tener o conservar librerías icónicas en ciudades principalmente como Nueva York o como Los Ángeles o Washington. Pero hagan de cuenta que sería como si de pronto un día en la ciudad ya no viéramos librerías Gandhi. Es un fenómeno muy interesante y bueno, que tiene que ver con estos cambios en la industria. También es de considerarse cuáles son las nuevas fronteras. Yo les mencionaba en un inicio que las fronteras geográficas pues ya no son propiamente fronteras. ¿Por qué? Porque con Internet y la digitalización, pues con un simple clic podemos compartir en un instante y a China un archivo, ¿no? Entonces, y es más, en el mismo clic, si copiamos varias direcciones, pues podemos compartirlo a 10 puntos distintos del mundo con 10 usuarios diferentes, el mismo archivo. Entonces, cambian las fronteras y por lo tanto también cambia el tipo de controles que vamos a tener. Entonces, una de las fronteras que se consideran actualmente en la comercialización de contenidos es precisamente el idioma. Porque ahí sí, probablemente yo puedo enviar el libro a China en digital, pero eso no garantiza que quien lo reciba
lo pueda leer. Entonces, el tema del idioma todavía es, por así decirlo, un control o un freno. Y eso es también importante observarlo. Hasta ahora, el comercio y la participación de los traductores en la publicación de contenidos, no solo de libro, sino también en contenidos audiovisuales, pues es de suma importancia. De hecho, por ejemplo, para el caso de los audiovisuales, pues hay veces que los que son clientes frecuentes de estos esquemas de torrent para hacer descargas ilegales de audiovisuales se encuentran con el problema de que todavía nadie ha subido los subtítulos. Entonces logras bajar el contenido, pero no logras poner los subtítulos y entonces o te imaginas qué es lo que están diciendo los personajes o te esperas a que algún otro de los usuarios de estas plataformas suba los subtítulos. Y eso nos habla de que todavía es muy importante la figura y la colaboración de industrias de distintas nacionalidades, porque por supuesto para realizar la traducción, pues en general se necesita que alguien quiera invertir en esto. Entonces, bueno, el idioma es una de ellas, la moneda o la divisa, que eso también es muy interesante porque hay ciertas plataformas que solo aceptan dólares, euros o que hacen una cierta restricción de la moneda. Y eso también se controla a través de, seguramente, pues los que les gusta navegar y ver contenidos y descargar, se encuentran con las limitantes de los proxies. Entonces, si uno teclea ahorita para entrar a Amazon, pues lo que te abre primero es Amazon México. Y uno tiene que ir pues especificando a qué Amazon quiere entrar y a veces puede ser que el producto que yo deseo está en Amazon UK, pero puede ser que ese producto todavía no está autorizado para venderse fuera de ese territorio y entonces solo me aceptan pagos en libras. Y esa es otra de las modalidades de control o otra de las fronteras que nos encontramos. Y una súper importante son las plataformas tecnológicas. Para llegar a un mercado determinado, antes uno tenía que ver cómo le hacía con aduana. Ahora lo que uno tiene que ver es si estás o no en el barco de Amazon, si estás o no en el barco de Google o de Apple o de estas plataformas que son las que llegan a la mayor parte de los territorios. Un caso que se observa como parte de las fronteras de las plataformas, pues es precisamente cuando los estados controlan si pueden o no comercializar en sus territorios. Pero en general también para quienes comercializamos contenidos es muy importante el tema de la contratación con estas plataformas y ver cuáles son sus alcances y también ver cuáles son nuestros límites. En primer lugar, ellos ahora ponen las reglas. Entonces, por ejemplo, en Apple uno no va a poder comercializar su libro digital si no tiene DRM. Ellos necesitan que tenga un candado para que no haya una proliferación de copias no autorizadas. Entonces, uno tiene que cumplir con esto. Lo mismo si uno no tiene garantizadas las licencias para los contenidos, ya sean visuales o solo de texto, tampoco nos dejan entrar. Entonces, pues estas plataformas también son un factor muy importante para marcar cuáles son las reglas actuales de juego, de contratación y de comercio. Y de ahí, bueno, también por eso viene la mención de la aplicación de medidas tecnológicas de protección, que finalmente pues son candados que se ponen a nivel del archivo y que pueden venir desde la vinculación del archivo, como les comentaba en el caso de las descargas, pues el archivo se vincula con la IP del equipo en el que se descargó. Estas medidas tecnológicas de protección, como la mayoría de las restricciones en este mundo, pues no es que sean inviolables, pero por supuesto que toda acción que rompe este tipo de candados, pues se considera ilícita. Y en la revolución del usuario, pues a mí me gustaría comentar un par de, bueno, tres fenómenos que actualmente nos ocupan. Por supuesto está el de el lector en digital,
Tenemos también el de los invidentes, que uno pensaría, bueno, esta necesidad siempre ha existido. Sin embargo, con estas tecnologías digitales, la posibilidad de poder hacer publicaciones especializadas para invidentes o débiles visuales, pues se ha potencializado muchísimo. En un inicio, pues solo fueron estos acuerdos de Marrakech para decir que había que hacer este tipo de ediciones especializadas y bueno, pues países como México se comprometieron a impulsarlo. Sin embargo, por ejemplo, en el caso concreto de México, se hizo una reforma a las excepciones del 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor, donde simplemente se mencionaba que era una excepción cuando se tratara del uso de obras para discapacitados, sin hacer ningún otro tipo de acotación y sin implementar o publicar tampoco, pues si iba a existir una institución, organismo o autoridad que impulsara este tipo de publicaciones, cómo se iba a controlar, qué era en específico para invidentes o débiles visuales. Sin embargo, bueno, pues a nivel internacional sí que se empezó a trabajar esto a través de la Unión Internacional de Editores y también del WIPO, en el cual se hicieron mesas de trabajo para saber qué se necesitaba para impulsar este tipo de publicaciones. Y hoy por hoy, a través de estos dos organismos, bueno, pues hay una serie de programas con los que uno puede transformar libros digitales para que sean libros para invidentes, lo cual no solamente es un tema de audio, sino que el invidente debe de tener la oportunidad de navegar en el contenido solo a través de la escucha. Entonces, sí que tienen que ser contenidos especializados, son contenidos que de hecho, cuando se han hecho mesas de trabajo con representantes de organizaciones de invidentes o débiles visuales, pues siempre hacen mención que ellos quieren adquirir los libros, simplemente no hay oferta. Entonces, bueno, ahora gracias al impulso de estos programas de conversión que principalmente se están difundiendo a través de la Unión Internacional de Editores, y de la Cámara, en el caso de México, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, bueno, pues está impulsando que quienes cuentan con ediciones digitales utilicen estos programas para hacer la conversión y hagan oferta de libros que sean accesibles para este sector de la población. Y por último está el fenómeno del audiolibro. Es muy interesante porque, por ejemplo, en 2011 hubo toda una revolución acerca de la venta del libro digital, del ebook. ¿Por qué? Pues principalmente porque en Estados Unidos estaba alcanzando casi el 30% del mercado editorial. Y entonces ahí empezaron una serie de conferencias, mesas de trabajo y artículos alarmistas de que la muerte del libro impreso estaba cercana. Y mientras toda la industria estaba preocupada por si compraba flores para el sepulcro del libro impreso, pues también estaban preocupados por saber cómo iban a entrar a este nuevo mercado digital y se empezó a hacer toda una campaña de publicación de libros en digital y de publicación de novedades editoriales que fueran en impreso y en digital a la par. Sin embargo, en el caso de México, este mercado no ha alcanzado hoy por hoy siquiera el 5%. Entonces, pues parecía todo un fenómeno. Sin embargo, lo fue en Estados Unidos. En Estados Unidos de 2011 a la fecha ha bajado a un 22-23% y en México no ha crecido más allá del 5%. El nuevo fenómeno que nos ocupa actualmente es el audiolibro. ¿Por qué? Bueno, pues porque el audiolibro también tiene que ver con estos cambios en los usuarios y con los cambios de las herramientas de la industria. El audiolibro existe desde los años 80, pero en aquella época era carísimo producir los audiolibros. ¿Por qué? Porque no solo tienes que pagar el estudio de grabación para el narrador, sino también había que contratar la producción de dispositivos a través de los cuales se pudiera reproducir el contenido del audiolibro. Primero en cassette, después en CD, algunos implementaron dispositivos que ya era como una especie de Walkman en el cual venía incluido el libro.
Pero todo esto a nivel productivo es sumamente caro y era poco redituable. Entonces, a principios entre el año 2000, 2005, la publicación de audiolibros, bueno, fue absolutamente en declive y empezaron a desaparecer. Sin embargo, hubo una empresa que se llama Audible, que continuaron con la esperanza de que el audiolibro eventualmente funcionara porque creían que era un formato pues de un uso fácil para todo tipo de lector o para todo aquel que se quisiera enterar del contenido de una obra literaria. Y pasaron los años y crecieron las herramientas digitales y, por supuesto, Amazon, que es el rey de ver qué mercados son potenciales, decide comprar Audible en el 2015 y empiezan a potencializar el uso del audiolibro. ¿Y qué pasa? Que ellos lo que vieron fue un nicho de usuarios, desde los que pasan de 3 a 4 horas en el tráfico, hasta los que les encanta salir a correr durante un par de horas por las mañanas o por las noches. Y entonces ellos, pensando en su mercado que ya era de streaming, que también tienen la descarga, dijeron, bueno, compremos Audible y hagamos una plataforma de suscripción. Entonces, a través de esta plataforma de suscripción, uno lo que hace es pagar una cantidad determinada y poder obtener un audiolibro. Aquí no es esta oferta como en el caso del ebook, en donde uno puede acceder a todos los libros que pueda leer en el mes. Aquí es un solo libro que uno selecciona, tienes una especie como de cupón para elegir qué libro quieres y si quieres más, los tienes que adquirir. Pero bueno, estás suscrito a Audible. Y este esquema funciona fantástico porque ahora pues los usuarios que tienen teléfonos inteligentes o que tienen herramientas para poder conectarse a internet y poder conectarse a una plataforma o descargar un archivo, pues en general ya la oferta en la telefonía celular lo ofrece en su mayor parte. Entonces este mercado ha crecido muchísimo, es hoy por hoy el fenómeno de la industria editorial en Estados Unidos y en habla hispana pues está comenzando a crecer de una manera muy importante para no solo los usuarios que lo hacen en reproducciones personales, sino también para, por ejemplo, aerolíneas que dicen, bueno, pues hay quien no quiere ver una película o ver capítulos de una serie de televisión, probablemente quiere escuchar una novela, ¿no? Entonces, es un fenómeno que esperamos que crezca, no estamos seguros todavía de que así sea, y que finalmente también conjunta pues la lectura por parte de un narrador, la obra literaria que escribe el autor, que en general no se combinan en la misma figura, porque casi siempre se buscan narradores que sean especialistas en esto y que sean especialistas en poder hacer locución y grabación, y la obra literaria. Entonces es muy interesante porque es una forma de obra multimedia que se está volviendo pues un nicho muy importante para los contenidos literarios. Entonces, bueno, pues yo finalmente solo les dejo la pregunta de qué tipo de usuario son ustedes. Eso depende de sus tiempos, necesidades y preferencias. Pero lo que es un hecho es que en la industria editorial el tema del derecho de autor ha tenido una serie de transformaciones fundamentales a nivel de contratos porque necesitamos acrecentar las modalidades de uso y también de cómo combinarlo con otras obras. Y por otra parte, en el caso de los clientes, pues también se van multiplicando las posibilidades de contratación con distintas plataformas de distribución, libreros y métodos para poder llegar a los lectores potenciales. Y bueno, pues eso es lo que yo les venía a platicar esta tarde. Muchas gracias. Sally, vamos a comenzar la ronda de comentarios y preguntas. Yo quisiera hacer la primera, pero queda feo. De todas maneras la hago igual, pero para que la contestes luego.
en el orden que corresponda, que es cómo se hace, cómo contratas con un autor, ¿no? Cuando el autor sabe que, porque digo, cuando uno contrataba con los libros, iba por Rúa, le decían, vamos a imprimir 1000 libros, generalmente nos daban una torta de queso y jamón como derecho de autor, y bueno, pero uno sabía, ¿no?, que iba a vender tantos libros y que iban a pagar el 10% sobre los libros que se vendían. El tema es, yo creo que lo mismo se puede hacer en el digital, ¿no? En la medida en que se sabe, digamos, cuánto vende Amazon y por más que lo venda más barato, pues también puede hacer un contrato del 10%. El tema es, si yo hago un contrato para leer en Amazon por mes, ¿no? ¿Cómo diablos le pagan al autor? ¿No? Es decir, ¿cómo hacen? ¿No? ¿Y cómo hace el autor para saber si tuvo éxito o no tuvo éxito? Porque a veces es mucho más importante, ¿no?, el libro. Por ejemplo, yo estoy absolutamente seguro que a Manuel lo leen mucho más en Internet que en obra escrita. ¿Por qué? Bueno, porque digo, uno va y elige el capítulo que quiere leer del último libro y el último libro está en Internet, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, un poco es en todas estas modalidades si hay algún tipo especial de contrato para los autores. Pero bueno, eso lo dejamos para el final. Vamos a comenzar con los comentarios de la mesa. Primero las damas y primero nuestra invitada especial de hoy, que no es invitada, sino que es nuestra nueva compañera de coordinación del seminario, Carmen. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Antes que nada, quisiera agradecer esta amable invitación que nos hacen pues, a la facultad, al seminario, por conducto del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor. De verdad que es un placer y me honra mucho estar aquí en nombre de la facultad y sobre todo para estas labores de coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Rafael, gracias, Ana. Y pues bueno, también es un gusto compartir esta mesa ahora con Quetzali de la Concha. Y pues bueno, el tema yo creo que es muy interesante. Seguramente aquí tenemos el público tan diverso, estamos con de estos sentimientos encontrados, ¿no? Los jóvenes tienen muy claro toda la nueva gama de posibilidades que tienen para leer. Estoy segura que todavía tienen parte de su corazón en el libro analógico. Y nosotros pues tenemos todo el corazón del lado del libro analógico porque nos cuesta todavía trabajo, hay cierta resistencia por la generación a la que pertenecemos y creo que todavía estamos en esa parte, ¿no? Una cierta resistencia que como abogados que nos toca ver estos temas de derecho de autor, vemos que efectivamente hubo un tiempo en el que se veía el riesgo de que desapareciera, ¿no? Así pensábamos que verdaderamente ya iba a ser el fin del libro analógico, del libro en papel. Y se empezó a hablar mucho del ebook, ¿no? Lo que realmente representa un ebook, que no es el PDF, el ebook con todas estas posibilidades de uso de recursos tecnológicos. Y esto también desde el punto de vista del derecho de autor, yo recuerdo que generó una cantidad importante de dudas de los contratos, el alcance que tenían los contratos, y eso yo quisiera, Quetzali, que nos comentaras cuál ha sido tu experiencia. Sé que eres una persona muy joven, que tienes poco en la industria editorial, pero sin embargo, bueno, ahí está definido el contrato de edición de obra literaria en la ley. Yo creo que ya ha sido superado. ¿Cuáles son esos puntos? A mí me gustaría que nos comentaras, de acuerdo a tu experiencia, cuáles son esos puntos de diferencia entre contratar un libro analógico a un libro digital, a un ebook. ¿Qué derechos se involucra? ¿Se queda ya corta esa definición de la ley? Y ahora con esta modalidad del audiolibro, también, ¿cuáles son los principales derechos? Y quizás una opinión desde tu punto de vista, ¿cuál va a ser una perspectiva de estas nuevas formas de explotación de obras literarias? Gracias. Como gustes, puedes contestar de a uno, puedes juntar varias preguntas. Ana quiere
hacer unos comentarios. Bueno, igualmente quiero darles la bienvenida a nuestro auditorio, tanto los que están aquí y hacen el esfuerzo de venir bajo la lluvia y todo lo que implica venir hasta el sur de la ciudad, como los que también nos siguen en línea. Y bueno, darle las gracias a los doctores por continuar con este seminario, y muy bienvenida a la maestra Carmen Arteaga, y muchísimas gracias a Quetzali por aceptar ser nuestra primera ponente y por tan interesante tema. Bueno, efectivamente, como ya lo comentaba Quetzali, ¿no? Quien no se monte a la era digital, al tren digital, está condenado a desaparecer. Mencionó dos grandes ejemplos bueno, mencionaste un gran ejemplo de la industria de audiovisual, que fue Blockbuster, y que pues se condenó solita a desaparecer, y así también han surgido otras empresas nuevas que sin tener activos físicos han logrado un gran mercado, ¿no? Como los grandes ejemplos de Uber, que sin tener un solo carro es una gran empresa de transporte, y Airbnb, que sin ser una empresa hotelera, que tenga un solo hotel, que ahora a lo mejor ya van a tener, por cierto, pues es la gran empresa hotelera en el mundo en el momento. Entonces, bueno, y con todo esto que nos está pasando en esta cuarta revolución industrial, es muy interesante también lo que está pasando en el mercado de los libros. Yo también estoy en medio de, no soy ni tan joven ni nada, bueno, no más me voy a dejar no tan joven, pero también es un gran cambio el que nos ha tocado ver con el cambio de la digitalización. Implica, como ya mencionaba Quetzali, no solamente el estar acostumbrados a una pantalla, sino también lo que la pantalla le genera a nuestro cuerpo, ¿no? El estar tantas horas frente a una pantalla a nuestra vista, para empezar. Y bueno, mi pregunta es, ¿a qué se han enfrentado ustedes en la industria editorial con la piratería? ¿Cómo la piratería ha impactado, ¿no? Desde la era digital a la industria editorial? ¿Y qué han tenido, o sea, si tienen algún tipo de estrategia, cómo los ha impactado y cuál ha sido su estrategia? Esas serían mis preguntas. Buenas tardes. Bueno, yo voy directo porque no tengo posibilidad de hablar mucho por este terrible virus informático, bueno, lo que a mí me parece que es bastante interesante es, sobre todo, una de las cosas que no están directamente relacionadas con la industria editorial. Sin embargo, lo hablaste, lo tocaste, y tiene un gran impacto, sobre todo en la red. Una de las cuestiones que lo hemos comentado en alguno de los seminarios, que es la red, y dentro de la red, ¿cuál es el futuro de los derechos de autor? Quiero referirme a la cuestión de las obras que se crean y que se suben a la red. Muchas tienen que ver, por ejemplo, los youtubers que los mencionaste tú, que es una creación multimedia, que toman, por supuesto, guiones que pueden ser de una obra literaria, pero también toman música y, por otra parte, una creación propia. En principio, ¿quién es el dueño de todo esto? Yo creo que ahí es donde pone un gran cuestionamiento los derechos de autor dentro de la red. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de los memes, que son impresionantes? Hay toda una industria de memes, de toda esta creación que se ha convertido en una industria, y hay algunos youtubers que ganan mucho dinero. Pero yo me pregunto, ¿y cuáles son sus derechos de autor? En eso me parece que todavía hay una parte no muy clara, ¿no? Por otra parte, la cuestión de los audiolibros. Los audiolibros ya existían desde hace mucho tiempo, y lo teníamos en cassettes inclusive, con autores, mejor dicho, voces excelentes de estadounidenses. Yo me acuerdo haber escuchado
las enseñanzas de Don Juan, por ejemplo, por un lector, un actor estadounidense, ¿no? En inglés. Pero, o sea, pero de todas maneras, la tecnología como que nos está empujando a más. Y eso nos lleva a la pregunta que hacía Ana, ¿cuál es el futuro de la industria editorial? Yo todavía me aferro a la cuestión, por lo que decían ustedes, a la industria editorial de papel, porque también muchas veces son modas, creo. Si ustedes ven ahorita, por ejemplo, los discos de vinilo, están regresaron, son modas. ¿Qué tanto debemos de tirar después toda nuestra tecnología? Porque no, esperando una nueva, o viene después un regreso de eso, ¿no? Concretamente, y aquí fue una cuestión de discusión en el instituto, y que se tomó una opción, es decir, no publicar más más de un límite de ejemplares en papel, pensando que vamos hacia la desaparición total de las obras en papel. Pero yo no creo que, en principio no ha sucedido en el tiempo que se manejaba. Pero lo fundamental es los derechos de autor. ¿Dónde queda toda esa gran producción? Hay otro tema, Sí. y tomando un poco lo que planteaba Manuel, que es, tú hablabas de la impresión de obras literarias, pero hay otro tema que es la obra académica, la obra científica, ¿no? Que ese es, digo, es un temazo, ¿no? Yo quiero aclarar que estoy totalmente en desacuerdo con todos los abogados de las editoriales, porque yo soy partidario de la piratería y ellos se molestan cuando lo digo. Pero bueno, el tema es el siguiente. Supongamos, el SNI y o sea, el Sistema Nacional de Investigadores y la misma Universidad para los Estímulos, y en general en la vida académica, toman en cuenta las citas que uno tiene de un libro. O sea, cuántas veces fue citado, ¿no? Cosa que es imposible saber. Yo lo sé, me deben haber citado 2 veces, pero, digamos, un autor conocido, pues tiene una serie de citas, ¿no? Ahora bien, si uno logró que su libro o su artículo esté en Internet, la posibilidad de ser citado son infinitamente mayor, ¿no? O sea, en este momento es un derecho del autor académico o científico ser publicado en Internet, ¿no? Porque la posibilidad de difusión que tiene es infinita, ¿no? Si a mí me dicen, como me dijeron en alguna oportunidad, bueno, el tema del que usted tiene que hablar es propiedad intelectual y cambio climático. Entonces dije, bueno, ¿qué les digo ahora, ¿no? ¿Qué diablo tiene que ver la propiedad intelectual con el cambio climático, ¿no? Bueno, entonces uno se mete a buscar, ¿no? Y no encontré nada en ninguna librería, pero encontré como 30 artículos en Internet, desde artículos en la revista de la OMPI, desde artículos X en tal lugar del mundo que habían escrito, propuestas sobre un sistema especial de derechos de propiedad intelectual para los inventos que tuvieran vinculados al cambio climático. Es decir, me encontré con un montón de cosas que, al revés de lo que yo pensé, que dije, bueno, tantas veces he inventado cosas que no conozco, que inventaré de nuevo, pero esta vez me encontré con que me iba a ser difícil leer todo lo que había encontrado, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ¿no? Que es, una cosa es la obra literaria, ¿no? Y otra cosa es la obra científica. Hoy en día, todo investigador comienza entrando a Google o a las distintas revistas académicas vinculadas a su disciplina y a ver qué se escribió sobre ese tema, ¿no? ¿Qué hay sobre ese tema, ¿no? Entonces, es un punto que da vuelta, que no tiene nada que ver con la obra literaria, ¿no? Y hablando de eso, de los derechos de autor, es terrible, de la piratería. Quise piratear algunos libros en Inglaterra
Y estos infelices de los ingleses, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, que uno puede entrar más o menos a los lugares donde se publican artículos y libros piratas y bajarlos, los ingleses los tienen bloqueados. A todos los espacios de piratería de libros, lo cual inclusive han dicho que no viola los derechos humanos, cosa que yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, no, un poco lo que te quería plantear era el tema de la parte académica, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Comenzaré en orden, más o menos hay algunas que se relacionan entre sí. ¿Qué pasa con la contratación del autor? ¿Cómo ha ido variando esta figura? Y creo que eso relaciona tanto la pregunta de la maestra Carmen como la pregunta del doctor Rafael. ¿Cómo controlar? ¿Cómo sabe el autor, ¿no? Si ya no te van a decir que tienes un tiraje de 3,000 piezas, ¿qué pasa? Bueno, 2 puntos muy importantes. Uno, debe de haber un reporte concreto del número de descargas de los libros digitales. Eso por una parte. Por la otra, en general, la práctica hasta ahora es que el contrato de edición incluye tanto el impreso como el digital. Pero hay un tema muy importante. En la ley y en esta serie de regulaciones del contrato de edición y cuando uno tiene exclusividad de derechos principalmente, bueno, si uno deja de cumplir con su función de hacer ejercicio de los derechos patrimoniales para hacer una correcta explotación y comercialización de la obra, entonces estamos en un incumplimiento que nos puede llevar a la terminación anticipada del contrato. ¿Y qué sucede? Que entonces el autor debe tener siempre en cuenta que la existencia o la disposición del libro digital no necesariamente va a garantizar la subsistencia del contrato. ¿Por qué? Porque siguen existiendo los dos mercados. El mercado del libro impreso sigue existiendo y sigue siendo el principal. Si retomamos el tema que por lo menos en México no llega al 5% el digital, pues de ninguna manera una editorial estaría cumpliendo con una normal explotación de la obra teniendo solo a disposición el ejemplar digital. Entonces hay que tener cuidado con que debe de existir, para todas las modalidades de explotación, debe de existir oferta, sean ejemplares impresos o sean ejemplares a disposición en formato digital. El tema de cómo se paga la suscripción es muy interesante. En el caso de los libros, lo que sucede es que es una especie de ranqueo. Entonces, lo que hace la plataforma es tener un promedio de cuántas visualizaciones, no tiene que ver con que se lea completo el ejemplar, ojo, es cuántas visualizaciones de lectura ha tenido una obra. Y entonces así, a final de mes, ellos van a saber cuál fue la obra número 1 en visualizaciones por parte de los suscriptores y cuál fue la que tal vez solo uno o ninguno leyó. Y después de eso se hace una bolsa acumulada de todo lo que se obtuvo por el pago de las suscripciones y se paga de forma proporcional dependiendo de cuál fue el libro más visto. Entonces, es una modalidad diferente. En un principio, algunos autores o algunas agencias literarias no les agradaba este tipo de liquidación, pero después se dieron cuenta que, bueno, de una u otra forma es apostarle al éxito del libro. Pero entonces sí es diferente el cómo se liquidan las regalías cuando tenemos esta modalidad de explotación a través de la suscripción. También existe la característica de dividir los contratos. Dividirlos teniendo como contrato de edición el principal, el tradicional, el que tenemos definido en la ley, que es donde un editor va a publicar una obra literaria, donde el autor se obligó a entregarla y él se obliga a explotarla y que tenga ciertas características. Que cuando uno ve este capítulo, que además el primer contrato definido en la ley es precisamente el de edición, porque es pues el más tradicional. Y cuando uno ve la descripción, pues definitivamente, y eso tomando la pregunta,
No está actualizado, no se habla de estas nuevas formas de explotación, ni de todo lo que le puede ofertar o cuáles son las obligaciones que puede tener el editor con el autor para poder llevar a cabo una verdadera difusión de la obra. Entonces, en este contrato tradicional, bueno, pues a veces solo se elabora el contrato de edición cumpliendo con todos los lineamientos de la ley y se adiciona como un contrato que está vinculado al contrato de edición, un contrato que es específicamente para el formato digital, por varias razones. Uno, porque tiene una liquidación diferente. No es lo mismo liquidar las ventas de un libro en donde en el mercado tradicionalmente tenemos una colocación, tenemos los meses más importantes de colocación y por lo menos va a transcurrir un año para saber qué tanto se vendió de ese libro. Y para saber verdaderamente cómo le fue a un libro impreso, vamos a tener que esperar con mucha paciencia 3 años. Entonces, en el caso del digital es diferente. ¿Por qué? Porque no hay tiempos de colocación, simplemente se pone a disposición y se puede meter en promociones para tener visualizaciones privilegiadas, pero solamente hay que ponerlo a disposición y ya se encuentra en ese instante en todas las plataformas que hacen venta de libros digitales. Entonces, también la liquidación de estos libros puede tener plazos más cortos, por ejemplo, y la liquidación de estos libros, como les mencionaba, pues también tiene porcentajes de regalías que difieren, porque el gasto o inversión que hace el editor es muy diferente, es menor, porque no hay que hacer almacenaje, distribución, colocación y tampoco hay que hacer una producción de ejemplares. Lo único que se paga es la realización del libro digital, que como mencionaba la maestra Carmen, efectivamente no es un documento en PDF, sino es un formato en el que uno puede desde controlar en qué capítulo va, cuáles son sus partes preferidas, poner post-its digitales, poner marcadores también de en qué parte del libro uno se encuentra para dejarlo pendiente y hasta que tenga el efecto de hacer el paso de la página cuando uno lo hace en la pantalla. Y eso simplemente al tacto. Entonces, por eso, en muchas ocasiones, el contrato se puede diversificar en tener un contrato principal tradicional de edición y hacer un anexo, un adicional de la modalidad para el formato digital y que esto se liquide con las características que son específicamente para ese formato. Esa es, yo creo que parte de las diferencias que ahora existen con lo que era tradicionalmente el contrato en esta industria. Yo hasta ahora pues llevo poco más de 10 años en la industria y me ha tocado ver que en los primeros pues el contrato era igualito a los contratos por lo menos de los 90s, que fue tuvimos la nueva Ley Federal de Derecho de Autor y entonces hubo ciertos cambios en el tema de vigencias y de obligaciones que había en el contrato en comparación con contratos de décadas anteriores, donde existía, por ejemplo, la figura de la cesión absoluta de los derechos y donde no había una restricción de temporalidad. Pero bueno, yo no veía que cambiara el contrato tradicional. En los últimos 6 años hemos modificado el contrato por lo menos cada 6 meses. No sé, por darles un ejemplo, al principio cuando se comenzaba a comercializar el ebook, pues se ponía y se pactaba en qué formatos y en qué plataformas se iba a comercializar. Entonces se mencionaba ebook, mbook, qué iba a ser en Amazon, qué iba a ser. Y de pronto nos dimos cuenta que no había forma de sostener este tipo de listados porque diario aparecía una modalidad diferente o una plataforma nueva o un formato que por alguna razón pues también iba a entrar al mercado porque era más amigable, más cómodo o por alguna característica que lo dejara entrar al mercado. Entonces, ahora el contrato, bueno, tiene que quedar muy abierto a decir, oye, hay restricción en que sea siempre en formato de libro, pero las modalidades y el tipo de archivo en el cual se puede hacer la distribución del ebook, pues va a ir variando probablemente, si no diario, de manera muy frecuente. Entonces, los contratos sí que están cambiando. El tema de la suscripción también era un tema que no se tenía como una modalidad efectiva de comercialización hasta hace apenas 3 años. Antes de eso no se consideraba que fuera una modalidad
fuera negocio, por así decirlo. No se pensaba que fuera a tener usuarios que estuvieran dispuestos a pagar mensualmente por tener acceso a estos contenidos. Sin embargo, ahora es una modalidad igual de importante que la modalidad de descarga. ¿Y cómo ha afectado el tema de la piratería? Pues también es muy interesante. En el caso de México, México viene batallando con la piratería desde hace por lo menos 3 décadas. Entonces, no. Soy yo, Yo aquí aprovecho para hacer el comercial. Yo colaboro y presido en una sociedad de gestión colectiva que es el SEMPRO, que es para el fomento y protección de los derechos de autores y editores. Y antes de preocuparnos por la piratería digital, nos preocupábamos solo por la piratería impresa. Y era interesante que la mayoría de las sociedades de gestión colectiva de otros países les sorprendía porque decían, es que eso no es negocio, la piratería impresa. Y pues bueno, hoy por hoy en México, 4 de cada 10 libros que se venden son piratas. Entonces es muy común que el usuario piense que está comprando un ejemplar original y en realidad está comprando un ejemplar pirata. Y eso también tiene que ver con la digitalización, porque todavía hace 15 años la forma de mandar a imprenta un libro pues era con negativos que tenían que ver con un pliego completo que es equivalente a 16 páginas y eso se metía en las máquinas de impresión para poder llevar a cabo la producción de los libros. Eso daba un enorme control de los contenidos. Ahora, bueno, si no se manda por archivos, se entrega en un CD o simplemente en una memoria flash o USB. Y eso ha llevado a que entonces, por todo un tema de fuga de información, de corrupción, pues entonces los piratas tengan acceso también a tener tal cual el archivo, tal cual salió de la editorial. Y entonces cuando uno como usuario va a comprarlo, dices, es que son idénticos. Y la diferencia se llega a percibir porque el pirata no siempre invierte en estándares de calidad. Entonces dices, ay, bueno, es que la portada era roja y esta se ve rosita. Pero fuera de ello, ahora es muy difícil distinguir los ejemplares piratas. Y de hecho el costo para distinguirlos es alto porque hay que pagar a peritos que digan, ah, mira, la celulosa del original es esta y tiene este origen y tiene esta antigüedad y la del pirata es con estas características. Pero ahora, a lo que es un primer golpe de vista, no siempre se puede distinguir. Sin embargo, bueno, esto era un problema que venía sucediendo en México y que sigue sucediendo en México. Pero en el resto del mundo no era algo que les preocupara mucho. Ahora con el fenómeno de compartir archivos a través de Internet, bueno, pues el número de organizaciones que tienen que velar por el cuidado de los usos legales en Internet para obra literaria son muchísimos y han crecido las organizaciones y han crecido las coaliciones, principalmente en Europa, porque ahora sí que es un problema lo que ellos denominan piratería de los contenidos. Vale la pena distinguir que son 2 tipos de piratería distintos. Una es la piratería industrializada, que es la que les menciono de ejemplares impresos, como la que sucede en México, y otra es la piratería o el uso no autorizado por parte de usuarios, que se lo comparten de uno a uno o que lo suben en páginas en donde deciden compartir contenidos. Y bueno, de hecho esta misma semana veía cómo cerraron una página que era muy importante de consulta de libros, donde los usuarios se ocupaban de poner libros actualizados y novedades, y se logró cerrar porque, bueno, se tenía todo identificado, se tenía identificado dónde estaba el servidor, quiénes eran los usuarios, quiénes eran los que sostenían el sitio, y era fantástico porque la reacción del público en general es que eso es elitista por parte de las editoriales y por parte de los autores. Entonces, ahí usted, doctor, seguramente hubiera podido participar, porque se decía, bueno, ¿y qué tiene de malo que se compartan estos archivos? Bueno, hay que recordar que una de las características para tener usos excepcionales personales es que no interfiera con la normal explotación de un libro.
Entonces, si está a disposición en Internet, por supuesto que se está interfiriendo con esa normal explotación. ¿Cómo es que se está combatiendo hoy por hoy? La manera de subir los libros y los contenidos a las plataformas y de poder hacer que el usuario, cuando busque qué hay de nuevo de Oppenheimer, es el famosísimo tema que es impresionante, y eso tiene mucho que ver con bases de datos, que son los metadatos. Los metadatos son palabras clave que identifican el contenido. Entonces, que tienen que ver con el nombre del autor, con el título de la obra, con la editorial, con el ISBN, con la temática, con el sello editorial. Tiene que ver con todas esas características, y esa es la manera en la que se distingue en la base de datos de la plataforma que lo comercializa, y por lo tanto también es la manera en la que se distinguen los buscadores de Internet. Entonces, cuando se comparten o se utilizan de forma ilegal estos contenidos, lo que se ha desarrollado son softwares de búsqueda de metadatos. Y lo que se hace es que se contratan, y entonces la editorial dice, bueno, mira, yo no quiero que se bajen los libros de José Saramago. Entonces, por favor, considera el ensayo sobre la ceguera, las intermitencias de la muerte, el viaje del elefante, y uno va dando toda esta información y estos metadatos para que entonces este software, que es un software de búsqueda automatizada, todos los días o semanalmente o periódicamente haga búsquedas. Y entonces va reconociendo, esto es Libranda, está bien, esto es Amazon, está bien, esto es iTunes, está bien. Y de pronto encuentra la Biblioteca de los Libres y Rebeldes. Bueno, a ver, esto no lo tengo dentro del catálogo de los que tienen licencia para comercializar el contenido. ¿Qué pasa? Que también las herramientas para combatir la piratería en ese sentido son limitadas. ¿Por qué? Porque tenemos variedad de legislaciones, porque si bien la mayoría de los países estamos como parte del Convenio de Berna, donde se habla de todas estas de estos derechos y de las restricciones al uso de las obras, bueno, también en este mismo convenio se habla de que cada quien hace sus regulaciones y sus normas y sus leyes cumpliendo con los parámetros y con las bases que este convenio nos da. Pero tenemos variedad de legislaciones, tenemos usuarios que están al mismo tiempo en todas partes. De pronto tienes usuarios en una demarcación, pero tienes el servidor en otro continente. Entonces, es tanta la variedad de formas en las que se pueden compartir estos contenidos, que también es un problema. Que actualmente se está intentando abordar un mayor control a través de los tratados de comercio, como el TPP o como el Telecan y estas actualizaciones, sí. Que ya estén siendo efectivas es algo muy diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que se observa que existe este tipo de violaciones por usos no autorizados, y entonces estos programas en realidad lo que pueden hacer es enviarte una notificación. Entonces le envían una notificación al sitio diciéndole, oye, estás haciendo un uso no autorizado de esta obra. Por favor, bájalo. Por supuesto, es pues una notificación e invitación que depende de la voluntad de los usuarios de la plataforma, ¿no? O del sitio de internet en donde se lleva a cabo esto. Si hacen caso omiso, esta notificación no solo es de buena fe, sino también, como les decía, actualmente quien marca las reglas en sí son las plataformas o las principales, y por lo tanto, ¿qué pasa? Que hoy por hoy el mayor exportador de normativa a través de sus empresas es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos viene trabajando con un esquema que es el Notice and Takedown, y por lo tanto, estos software, pues atendiendo a esa modalidad de notifícalo para que lo bajen, pues está pensando en que quien sea notificado respete también esa regla, y no necesariamente. Si uno lo notifica a Google o se lo notifica a Amazon o se lo notifica a YouTube, lo más probable es que lo bajen. ¿Por qué? Porque ellos sí que trabajan con esas reglas. Pero si uno lo notifica a un usuario y un servidor que está en la India, o que está en Chile, o que está en Bolivia, pues no están obligados y tampoco necesariamente trabajan con estas reglas.
Entonces, se hace una segunda notificación y si la notificación no es efectiva, entonces se le dan todas las características de lo que se encontró al titular de derechos y este decide, pues, si lleva a cabo este peregrinar de hacer una demanda, de mandar una carta rogatoria y de hacer toda esta serie de trámites para que se baje ese contenido no autorizado. Entonces, todavía es una batalla difícil, no son controles del todo efectivos, pero bueno, lo que se tiene son estos buscadores y por lo menos se visualiza qué tanto es que se está pirateando una obra. En el caso de las obras que se suben a la red, pues es curioso, lo que se observa es que se está combinando el perfil del autor con el perfil del productor o del editor. Y esto en ocasiones pues son historias de éxito porque definitivamente hay muchos autores que tienen una capacidad de producir con las herramientas que les da la tecnología actual y que hacen contenidos de interés, que hacen contenidos serios y que posteriormente pues tienen la capacidad o de monetizar todas las visualizaciones que se hacen de su sitio o bien de restringirlo para que haya suscripciones. Entonces, un ejemplo que creo que es muy popular es El Pulso de la República, que es un noticiero que comenzó siendo abierto en YouTube, que tiene una estructura determinada porque tiene ciertas secciones, tiene un presentador principal, pero tiene algunos participantes y tiene una estructura bien definida y determinada, que eso también pues tiene derechos de autor por cómo está elaborado. Y gracias al éxito que fue obteniendo, pues ellos decidieron conformarse como una empresa y ya no solo monetizar las visitas que se tenían al sitio, sino que ya entraron al ámbito de, bueno, si te encanta nuestro noticiero, suscríbete. Ya no es que entres solo en directo a YouTube y busques, sino si quieres ver los últimos capítulos, te tienes que suscribir para que entonces también esté controlada la visualización. Entonces, es interesante cómo se va mezclando el perfil del autor y del productor o editor, porque eso también tiene sus historias de éxito, pero ha generado una revalorización de los editores y los productores. Una vez que el libro se pudo compartir en digital, se dio el fenómeno de la autopublicación. Y entonces los potenciales autores decían, ya no voy a tener que pasar por estas historias de J.K. Rowling en la que voy con mi manuscrito ofreciéndolo de editorial en editorial y nadie me hace caso y hasta que alguien cree en mi proyecto y se vuelve un fenómeno de ventas. No, sino que ahora yo lo quiero subir a la red y lo puedo compartir. Y después de eso, bueno, pues algunas editoriales y algunas plataformas como Amazon abrieron el servicio de la autopublicación, en donde el potencial autor tenía las posibilidades de enviar el manuscrito y que estuviera en la plataforma a la venta. Y ya si se quería un servicio adicional, porque se dieron cuenta que no necesariamente eso les daba éxito, entonces también se comenzó a vender el servicio de la edición. Y ahí es donde yo hablo de esta revalorización de la participación del editor y del productor. ¿Por qué? Porque tanto el editor como el productor de contenidos tiene una función muy importante, que es ser un puente o canal de comunicación entre el autor y el público. ¿Por qué? Porque hay grandes ideas, es un talento poder transmitir esas ideas a través de la creación, plasmando una obra, pero no siempre el autor tiene este conocimiento de si lo quiere dirigir a adolescentes o a adultos jóvenes o dependiendo a qué sector lo quiere dirigir, cómo expresarlo. Y ahí es donde entra la figura del editor que le va a decir, oye, mira, si le cambiamos algunos conceptos o algunas palabras, puede funcionar mucho mejor y se va a entender de una manera más clara el mensaje que tú quieres compartir con tu público. Entonces, finalmente, hoy por hoy, después de que llevábamos 5 años con estos servicios de autopublicación, pues se está volviendo de una u otra manera a tener una mejor, un mayor valor para el editor y también una mejor distinción del mismo, porque la figura del editor popularmente se confunde entre si es editor, es impresor o es todas las cosas al mismo tiempo.
Entonces ha ayudado mucho. Un fenómeno así en el cual el autor también puede ser productor ha ayudado a volver a valorar el perfil de los productores y de los editores que se dedican en específico a esto. Y también en el fenómeno de los youtubers, lo que ha sucedido es que ahora se están creando empresas y agencias de representación que son exclusivamente para ellos. ¿Por qué? Porque se vuelven fenómenos internacionales, porque tienen que ver con un tipo de mercado muy específico y es interesante. Por ejemplo, en el caso de Televisa, ha bajado considerablemente su producción de contenidos para televisión abierta, pero ya abrieron su división para youtubers. Y eso lo que los youtubers hacen no es que se transmita por Televisa, pero ellos están teniendo muy claro que no solo hay talento, sino hay mercado y hay público para los contenidos que ellos comparten. Y al igual que en los libros digitales, donde el editor ya no tiene que invertir en ejemplares, almacenaje y distribución, pues en el caso de YouTube es como el fenómeno de Uber o el fenómeno de Airbnb, porque tú eres el autor, tú eres el que lo presenta, tú eres la imagen pública, tú eres el que lo sube, tú eres el que lo produce, tú eres el que lo musicaliza y además eres el que se mete en el compromiso de utilizar toda clase de auxiliares visuales y de audio sin pedirle permiso absolutamente a nadie, esperando solamente que en caso de que estés utilizando una obra que a la productora le interese perseguir que le estás usando, pues esta le pide a YouTube que lo bajes. Entonces, hasta ahora esa es la mayor consecuencia y YouTube ha aceptado que en cuanto reciba notificaciones porque se utilizó contenido que no estaba autorizado, pues se da de baja y uno encuentra la pantalla negra cuando vuelve a buscar el contenido. Pero este es el único medio de control. Todavía no se tienen controles efectivos respecto de todos los elementos de los cuales se auxilian estos nuevos productores autores en Internet y es algo que todavía está en discusión. Ahora que se hablaba sobre el capítulo de derechos de autor y propiedad intelectual para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue interesante ver que Estados Unidos tomó la postura de yo voy a ser absolutamente restrictivo con el tema de Internet. Y entonces el lobbying para platicar al respecto de que no se fuera tan tajante y restrictivo pasó de las empresas norteamericanas a hacerlo a través de interlocutores en México. ¿Por qué? Porque es donde encontraron un aliado y vieron la posibilidad de meterse en la discusión, porque en su propio país no era posible, ya que ellos dijeron cero tolerancia. Entonces, eso también habla del fenómeno y de esta lucha entre las industrias de las plataformas que comparten contenidos, las industrias que generan contenidos y qué tan poco o mucho restrictivos se quieren volver los estados respecto a estos usos. Por eso, bueno, pues Inglaterra, Alemania son también muy restrictivos, es cero tolerancia, pero eso no sucede en todos los países. Entonces es algo que también se encuentra diversificado. Y en el caso de las obras académicas, sí que es muy diferente. Ahora se han generado plataformas en las cuales se hace un consumo en el cual no hay que adquirir ejemplares completos, en el cual se pueden adquirir exclusivamente artículos que son de interés de una persona y lo que hace crecer a esta industria que antes se le denominaba solo de usos secundarios, ahora es una industria que se está volviendo de usos primarios. Entonces, se tiene que invertir en tener una gran base de datos en donde se pueda diversificar y fragmentar el uso de los contenidos de obras especializadas y que también hace convenios con las universidades y en el caso de países que cuentan con industria para que invierte en investigación, también se hacen convenios. Entonces, las plataformas de contenidos académicos lo que hacen es tener convenios con universidades, con investigadores, para que cada vez que hagan una publicación, pues esta también se pueda utilizar y se pueda fomentar a través de plataformas de consumo fragmentado o de consumo parcial.
Entonces, se está pasando de la tradicional fotocopia del capítulo del libro a entrar a internet y simplemente decir, ah, bueno, yo solo quiero el capítulo de el contrato de arrendamiento, no me interesan los otros contratos que vienen en ese libro en particular. O estoy buscando artículos especializados y eso también le abre muchas posibilidades a los investigadores porque finalmente no tienen que esperar a ser publicados en una revista impresa o a ser publicados dentro de una colección o de una antología en un libro en particular, sino que ya pueden de inmediato, una vez que está listo su artículo, subirlo tanto a las instituciones académicas como a las plataformas de consumo parcializado. Y bueno, pues prácticamente creo que eso es como respecto de las preguntas planteadas. Bueno, muchas gracias. ¿Sale? Yo no tenía idea que había tantas cosas. Abrimos las preguntas a los compañeros. Saben que ya es un poco tarde, pero si hubiera alguna pregunta, alguna consulta. Pues la primera podría ser el porcentaje que ahora se estila en la industria para los autores en el ambiente digital versus este 10% y la torta de jamón que le tocó al doctor Reyes. Ah, bueno, pues sí, es una excelente pregunta. El porcentaje estandarizado ha sido, imagínate, pasó de un 6% en la primera década de este siglo a actualmente oscilar entre un 20 y un 25%. Aunque hay que considerar que también baja el precio del ejemplar. Comprar los libros digitales es más barato, tampoco va a ser dramático para el autor, pero baja en un promedio entre un 20 y un 30% de su precio en impreso. Comentabas que en el libro impreso esto lo podías diagnosticar bien en unos 3 años. En el libro digital, más o menos como hacen cada 6 meses, en cortes, es muy fácil ir. En general es semestral. Y al año uno ya tiene ya una idea clarísima de si fue un éxito o no. ¿Qué pasa con las nuevas políticas respecto del acceso abierto en instituciones públicas como las universidades? Porque, bueno, el acceso abierto es sin fines de lucro. ¿Tú cómo vas a controlar la descarga de tus libros? O bien tiene que ser esta parte de consumo fraccionado que hace referencia. Porque, bueno, la justificación de subirlo a un repositorio digital de alguna institución pública es que fue hecho con infraestructura pública, que se está realizando con fines de la cultura. Entonces, en este aspecto, también cómo hacer la negociación con los investigadores o con los académicos, porque si tú vienes y dices, te doy las regalías de tu libro o de tus pocos ejemplares, porque bien lo decía el doctor Manuel, ya no hay recurso en las instituciones públicas para imprimir. Entonces, ¿cómo haces esta negociación si no hay recursos para pagar regalías? Bueno, es que también hay que distinguir. En general, la actividad del investigador pues tiene otras características. Tiene un puesto como investigador como tal y tiene ciertos proyectos en los que colabora y para poder sostenerse en los mismos, bueno, pues tiene que tener producción de investigación y de contenidos. Entonces, en general, no se habla de que la producción de contenidos en universidades o en instituciones de investigación dependa de la venta de ejemplares. Depende en mayor parte de la subvención que hay dentro de las mismas instituciones. Y algo que actualmente es lo más utilizado es que tenemos una intranet en cada una de las instituciones y que esta inicialmente, y se le comenta al investigador, se va a compartir lo que tú vayas publicando a través de nuestro portal. Entonces, y esto pasa tanto en universidades, en el CONACYT o en centros de investigación. Se va a compartir el contenido porque es parte de la finalidad de por qué se subvenciona que haya investigación. Entonces, la forma de controlarlo es que se hace en general en intranet, no es que sean portales absolutamente abiertos. En algunos casos la institución tiene la prerrogativa de decidir si lo hace de esa manera o no. Y lo que se llega a pagar como licencia es el compartir a terceros esos contenidos. ¿Por qué? Porque si tenemos toda una labor de investigación en ingeniería,
Entonces, bueno, muy probablemente empresas privadas que les interesa tener actualización en nuevas herramientas, métodos o estudios, querrán estar enteradas de qué es lo que se está trabajando, qué se está publicando y qué se está investigando. Ellos en general son los principales interesados. En México todavía falta que crezca porque tenemos industrias de replicación. Pero, por ejemplo, en Suecia, en Estados Unidos, en Canadá, son muy altas las regalías por el uso en centros de investigación dentro de empresas privadas. ¿Por qué? Porque ellos, claro que sí, quieren tener la publicación especializada y quieren tener lo último que escribió un investigador reconocido en la industria, y eso saben que les ayuda y que es una inversión para poder generar mejoras en sus productos y en sus servicios. Entonces, por darles un ejemplo, en Estados Unidos, más o menos en 2017, lo que se percibió por parte de empresas privadas pagando licencias de contenidos de investigación de universidades y de contenidos especializados científicos y académicos, alcanzó un poco más de 124 millones de dólares. Entonces, sí que son licencias importantes. Y eso es un claro ejemplo de alcanzar este ideal de triángulo entre el Estado hace una inversión para que existan investigadores y centros académicos, y la empresa privada ayuda a través también de su inversión para poder hacer que se pueda sostener, y entonces todos los usuarios se ven también beneficiados. Entonces, sí tiene sus características muy particulares, pero esa es prácticamente la manera en la que actualmente se administra este tipo de contenidos. Y solo algo importante comentar, en el caso de las publicaciones académicas, como esto de reducir ejemplares impresos, no siempre es lo ideal. Por ejemplo, en el caso de México, una de las razones por las cuales el mercado digital no ha crecido como se esperaba es porque el consumidor promedio de libros en México lo hace por oferta visual. Esto quiere decir que va pasando por el Sanborns y se encuentra con un libro que le pareció interesante, o va pasando por la librería, o va pasando por la feria del libro, y entonces de esta manera es como hace su selección de contenidos. No es que busque en particular contenidos, y lo que sucede es que si no tenemos una oferta para ese 95% del mercado que todavía consume en impreso y que lo que quiere es pasar por el aparador de la librería de jurídicas, pues entonces lo que va a suceder es que tal vez no se entere que existe el libro. Entonces, hoy por hoy yo no recomendaría que se restrinja la impresión de libros de manera tan dramática. Sí se controla antes para tener una oferta más o menos con buena presencia en todo el país, pues se necesitaba un aproximado de 6,000 libros, por decirles un ejemplo. Actualmente, no, tal vez con unos 1,500 a 2,000 libros es suficiente, pero deben de existir. Si no, de lo contrario, lo que se está haciendo es probablemente dejar en el olvido la publicación. Nos has hablado y hemos estado compartiendo el tema de copyright en Internet. Me sorprende mucho que no hayamos tocado con un tema de los Creative Commons. Suponiendo que los Creative Commons son esta parte de que no reemplazan el copyright, sino que se basan en él. Nos has hablado desde el punto de vista como protectora de los derechos de autor. Yo, es más, a todos los ponentes con todo el respeto que me dicen, les quisiera hacer una pregunta desde el lado de un autor. ¿Ustedes qué preferirían? ¿La difusión de su obra mediante la utilización de Creative Commons o ganarse una torta, como dijera el doctor, haciendo contratos y licencias con editoriales? Mira, es interesante. Yo creo en los Creative Commons. Me parecen una gran alternativa para generar lo que se le llama la reproducción creativa, porque es una oferta de contenidos que se pueden compartir, pero que efectivamente están basados en que el autor tiene la capacidad de seguir autorizando o prohibiendo hasta qué punto se utiliza el contenido de su obra o en qué forma se utiliza el contenido de su obra. Y creo que depende de varios factores, porque también habría que preguntarse,
Yo conozco variedad de autores. Hay autores que no viven de ser autores, simplemente tienen el placer de ser autores. Y entonces a ellos les tiene sin cuidado si se vendieron 2 ejemplares o si todos los chicos se lo están compartiendo en internet y al contrario lo promueven y pasan los archivos. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, cuando un autor llega a una editorial, en general la primera motivación es quiero que se conozca mi obra. Y la editorial le va a ayudar en eso, aunque también pues va a tener este control de venta. En los Creative Commons, bueno, pues eres tú y el mundo digital para poder dar a conocer la obra. Si eres un as de las redes sociales y de las plataformas digitales, seguramente va a tener mucho éxito. Conozco varios casos en los que, no sé, por ejemplo, el autor Pedro Fernández, que es un autor de novelas históricas, él comenzó con un perfil creado en Twitter y comenzó compartiendo contenidos de forma libre y así es como se hizo de público. Y después de eso decidió que sí quería publicar a través de una editorial. Y por supuesto, una de las cosas que más le encantan es que hoy por hoy puede vivir de ser autor. Entonces, hay una gran diferencia entre si uno va a vivir por las regalías o si simplemente tiene el placer de ser autor. Hay algo que me gustaría mencionar en este caso. En el caso de Canadá, ellos decidieron hacer una excepción para decir que todo contenido académico era libre de reproducción. Y entonces eso se hizo en 2015 y pues se esperó a ver qué sucedía con el experimento. Y lo que ha sucedido es que ha bajado dramáticamente la generación de contenidos académicos locales, que han cerrado las 2 principales editoriales que se dedicaban a esto, a contenidos especializados académicos. Y lo último fue la declaración de una autora ante los legisladores, en el que les dijo, bueno, yo antes de la reforma, con mis regalías de 1 año, podía pagar mi renta de 2 años. Ahora, con las regalías de 1 año, puedo pagar 15 días de la renta de mi departamento. Entonces, evidentemente, ella ya no puede vivir de ser autora. Pero bueno, todo depende del perfil de quien es autor y creo que no hay que dejar de lado la posibilidad de los Creative Commons y que tampoco hay que perder de vista que es necesario compartir contenidos, a veces a través de compra de licencias o a veces de forma libre, para poder seguir generando creatividad, difusión cultural y un enriquecimiento para todos, porque no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí hay formas diferentes de ver las cosas. Si puedo aprovechar para hacer un pequeño comercial. Bueno, igualmente, ¿no? Los Creative Commons son licencias que están basadas precisamente en la existencia del derecho de autor y en esta capacidad que tiene el derecho, como ya menciona Quetzali, que tiene el autor para decidir qué hacer con su obra. Y mi comercial va en el sentido de que en nuestra sesión de enero hablamos extensivamente, por si alguien gusta, tiene que estar disponible en nuestra biblioteca, videoteca de la página del instituto. Ok, bueno, me encanta tu pregunta. ¿Por qué no escuchamos a ella? Porque ya se acabó el tiempo y contestas. Ok, claro. Una pregunta rápida. ¿A qué te refieres con la explotación normal de la obra como ejemplos de una excepción al derecho de reproducción del convenio de Berna? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Bueno, lo que pasa es que eso depende de todo el mundo de las probabilidades. Es un tema numérico. Entonces, si uno tiene la posibilidad de que 20 usuarios compren un libro, pues si está libre de acceso en Internet, definitivamente va a bajar y eso sí que se observa, ¿eh? Cuando nosotros vemos que un PDF está compartiéndose en Internet, en general vemos que sus ventas son mucho más bajas de lo que se había proyectado. ¿Cómo se proyecta la venta de un libro en el caso de las editoriales? Es por temática, a qué público va dirigido y cuál es el historial de ventas del autor, si es que es un autor que ya está consagrado como tal y no es un autor de novedad. Entonces, ahí es donde uno puede observar pues, este tipo de variantes. Y en el caso de Jordi Soler, lo primero que quisiera hacer es una distinción. El autor no determinó la portada. El autor solamente entregó el contenido de la obra literaria. Entonces, hay que deslindar absolutamente el tema entre Jordi Soler y la portada.
lo siguiente, y que es interesante porque los fenómenos de las redes sociales nos ayudan a observar con mayor detenimiento y con lupa qué está pasando con los derechos de autor o con derechos de cierto arte, como es el arte de los tenangos. Entonces, fue una portada que fue diseñada en España. Y esa portada diseñada en España, bueno, pues a ellos les pareció fantástico. ¿Por qué? Porque no tenían tampoco una cuestión cultural, ¿no? No tenían presente cómo se maneja ese fenómeno cultural en México. Entonces, cuando surge el fenómeno de las redes sociales, bueno, por supuesto, se observa, bueno, a ver qué sucedió aquí, y claro que sí, es un tenango, y dejó ver la falta de regulación y de herramientas que hay en este país para poder apoyar a las comunidades que se dedican a este tipo de arte. Entonces, lo primero fue que el gobierno federal dijo, no tengo en mi base de datos quién es el dibujante del tenango. Hay cientos de bordadoras, hay pocos dibujantes y no sabemos quién es el autor del tenango. Y eso dificulta las cosas, porque si uno sabe quién es el autor del dibujo, entonces, bueno, vas derecho con él y le pagas. Pero si no sabes quién es, entonces, ¿qué sucede? Es un derecho difuso, ¿a quién le corresponde? Fue interesante ver que el principal promotor en redes sociales ni siquiera es de Tenango de Doria, es un hombre del Estado de México, que le gusta mucho el tema y que se ha metido a estudiar al respecto, pero que ni siquiera representa a los artesanos de tenangos. Entonces, y cuando nos acercamos a preguntar a la comunidad, pues también fue de, no lo reconocemos, no nos representa, y pues no te podemos decir en específico, pues, quién es titular de este tenango. Y eso dejó observar el fenómeno de la falta de atención que hay, de regulación, de que existe un reconocimiento a las culturas populares y al arte que gracias a esas culturas se genera, pero que ni siquiera hay un control registral. El Indautor ha procurado hacer mayores restricciones a quienes intentan registrar estas obras y saber que verdaderamente vienen de las comunidades donde originalmente se producen. El caso de los tenangos también es interesante porque por diversas circunstancias no tienen derecho a una denominación de origen, no cumplen con los requisitos de la denominación de origen. Y entonces es un poco como de, bueno, no tienes marca, no tienes un autor definido, y pues a ver qué pasa. Lo único que sucede es que pues se llega a acercamientos con las comunidades. En el caso de esta portada se llegó a un acercamiento con el municipio propiamente, buscando una vía institucional, porque pues no veíamos otra forma. Y es interesante porque a ellos claro que les gusta que se sepa que existe su arte, y claro que también están interesados en que haya un reconocimiento de qué comunidades se dedican a ello. Pero tampoco tienen muchas vías para hacer esta promoción. Entonces, bueno, afortunadamente, pues se hizo toda una búsqueda para poder entrar en contacto, pero sí quedó la experiencia de, en un primer punto, si tú quieres utilizar obras que son parte de arte popular de alguna comunidad en concreto, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te acercas? ¿Con quién te acercas? ¿Quiénes son los titulares? ¿Quiénes realmente pueden recibir una contraprestación económica por ello? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo se evita que haya personas que intentan tomar la popularidad de estos temas para aprovecharse de ello y que no van a beneficiar a las comunidades? ¿Cómo se hacen estos caminos institucionales? Y creo que eso hace falta también regularizarlo. Muy bien. Muchas gracias, Quetzali, muchas gracias a todos. Ya son las 8:05, es hora de que nos retiremos. Les agradecemos la presencia y vamos a informar la continuación de este seminario. Nos vemos el mes que viene. Muchas gracias, Quetzali.